Expresión que se transmite desde Radio en Red. Son las 11 de la mañana de esta mañana de lunes 25 de noviembre del 2019. Estamos en la plena recta final del año. Parece ser que ayer estábamos en las posadas y ya vamos a concluir este año con unas nuevas posadas. Y les decía también que ayer, 24 de noviembre, se cumplieron 11 meses de la trágica caída del helicóptero Augusta, donde viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, acompañada de su esposo, el exgobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas, y 3 tripulantes más. 11 meses donde el gobierno federal no ha podido dar una explicación clara y contundente. Se han ido posponiendo las fechas, y ahora dicen que va a ser marzo, abril del 2020 cuando finalmente se conozca el dictamen. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eran las 2:30, 2:40 de la tarde de una fecha más que simbólica para México y para muchas partes del mundo, el 24 de diciembre. El día estaba más que asoleado, sol en todo su esplendor. Una sola nube no había en el cielo. Y misteriosamente cayó el helicóptero Augusta a más de 3,000 pies de altura y falleció trágicamente la gobernadora, la primera gobernadora del PAN a nivel nacional y la primera gobernadora del PAN, la primera mujer gobernadora en Puebla. Ahí está, 11 meses y no sabemos qué ha pasado. No conforme con ello, Morena ha caído en gobiernos del estado como es la Ciudad de México, como es Veracruz, en una situación muy difícil porque los mandatarios no han podido dar el ancho. Les ha quedado más que grande el traje. Ahí está la ola delincuencial de la Ciudad de México, y qué decir de Veracruz. Y en Tabasco, pues el gobernador César Adán Augusto López, pues viene usted de esta joya que nos encontramos. Resulta que su esposa está casada con el gobernador de Chiapas, también de Morena. Y lo que yo desconocía, y confieso mi ignorancia, es que la esposa del gobernador de Chiapas, que es hermana del gobernador de Tabasco, es la directora administrativa del SAT. Y resulta que si se va esta señora Ríos Fajar, es electa ministra de la Suprema Corte de Justicia, ella subiría al SAT. Imagínense el poder que están teniendo la gente que está muy ligada a Andrés Manuel López Obrador. Pero esa es otra historia. Déjenme regresar con Israel Pacheco, y porque ya se incorporó don Carlos Castillo, que estuvo este fin de semana pues de juerga con los músicos, y por cierto dicen que más vale tarde que nunca. Vaya un sincero abrazo a su señor padre, don Carlos Castillo, porque él fue fue líder del sindicato de músicos, y es un hombre cuyo trabajo después de muchos años sigue siendo recordado por los trabajadores de la música. Así es, don Gerardo, y aprovecho estos micrófonos para saludar a otro distinguido líder, amigo de esta casa, Israel Pacheco. Gracias. A usted, don Gerardo, que la semana pasada, hace 8 días, estuvo usted precisamente por Tabasco. Ahorita hizo el recuento de cómo se da esa relación familiar de altos cargos en el gobierno, en las administraciones, y cómo incluso en otros temas se va heredando, ¿no? Se va heredando ese tipo de posiciones. Y bueno, regresando a la actualidad, pues yo quisiera aprovechar que está aquí el líder de Israel, y precisamente que estamos hablando de esos cambios, de esas modificaciones, de esas evoluciones que se cree o se prevé que va a haber en el sindicato. ¿Cómo está funcionando ese CATEM, Israel? Vino a trabajar en favor de los trabajadores, el famoso CATEM que dirige Pedro Barba, que es el senador suplente de este señor Martínez. ¿Sí están trabajando o nada más vino a dividir? Y otra cosa, líder, se acaba de pasar un 20 de noviembre, una fecha conmemorativa en la Revolución. ¿Qué pasa en los sindicatos? Se ven muy callados, ya no existen esos sindicatos críticos donde los trabajadores pues criticaban las acciones gubernamentales, luchaban por sus prestaciones, pero ahora las criticaban con conocimiento de causa. ¿Tú qué opinas? Si hay una modificación, ¿por qué los sindicatos ya todos calladitos, divididos? ¿Qué pasa en México? Por la fuerte represión
que el Estado, los gobiernos ejercen sobre las voces críticas y sobre todo, recordemos que la asociación, el derecho de los trabajadores para asociarse y constituirse en sindicato, no surge de un sistema capitalista, es decir, prevalece, pero en esta época moderna, pero totalmente inadaptados, mal vistos los sindicatos, los verdaderos sindicatos, los que luchan por los trabajadores. No el sindicato blanco. No el sindicato como el charro, el sindicato blanco, efectivamente, o la simulación del sindicato. Esto obedece, repito, a la fuerte represión. Entonces, si no estoy mal, Thomas Hobbes decía que los líderes se corrompen ante la pasividad de sus bases. En mi caso, hablo en mi caso, y con modestia, la mayor posible, cuando tú como dirigente eres aguerrido y defiendes verdaderamente los intereses de la clase obrera o trabajadora, pero la base es temerosa, el líder termina corrompiéndose. ¿Sí me explico? Sí. Vamos más allá. Si el líder es ambicioso, o el dirigente es ambicioso, pues dice, tengo 2, 3 años, un periodo, ¿verdad? Ellos no me lo agradecen, ¿y para qué me voy a poner contra papá gobierno, no? Y entonces terminan doblados, olvidándose, abandonando lo que verdaderamente para lo cual fueron puestos, ¿no? Ser dirigente de un sindicato es sacrificio, es riesgo, pero nadie lo quiere asumir, ¿no? Ellos lo ven como una posición cómoda, esa expresión mediocre de Dios mío, no me des, ponme donde hay, ¿no? Y si no, pues lo estamos viendo en todos aquí. Digo, yo soy muy crítico y esto me ha ocasionado muchas veces, incluso hasta la pérdida de mi libertad. Pero aquí en Puebla, yo no conozco un dirigente sindical que defienda verdaderamente a los trabajadores. Y no quiero dar nombres, pero todos han enriquecido. Todos. Y todos son todos. Todos son todos. No hay un dirigente sindical que represente a los trabajadores. Ellos siempre buscan el amaciato, el estar bien con el gobernador en turno. Y si tienen que ponerse la playera azul, si tienen que ponerse la guinda o la tricolor, ahora el tricolor resulta que hoy es totalmente apestado y despreciado cuando ellos surgieron de esos 70 años, ¿no? No, y precisamente por eso mi pregunta, Israel, porque se lo pregunto a una persona que conoce del sindicalismo en Puebla a nivel nacional, pero sobre todo un líder crítico, y que eso lamentablemente tuvo sus consecuencias, el haber sido crítico. Y la sigo teniendo, Carlos, sigo siendo amenazado precisamente por ser crítico, pero lo que te puedo decir, hace unos días, si no estoy mal, 15-16 de septiembre se conmemora el natalicio de Ricardo Flores Magón. ¿Cómo fue muerto Flores Magón, que es el precursor del sindicalismo? En una cárcel de Kansas, en Leavenworth, ¿no? Por una persecución del gobierno mexicano, y va a parar preso a Estados Unidos. Y ahí en su celda es muerto a golpes. Subito de Río Blanco. Sí, claro. Y los mártires de Río Blanco, los mártires de Cananea, a nivel mundial, los de Chicago, ¿no? Entonces, ser representante de un sindicato es incluso hasta exponer tu vida, ¿no? Vivimos en un país, hablo a nivel nacional, en donde el ejercicio de la profesión de ustedes, no vamos lejos, a los periodistas, líderes sindicales, críticos, que hacen crítica en contra del sistema, los matan, los desaparecen, ¿no? A ver, Israel Pacheco, acaba usted de hablar eso exactamente de las amenazas de muerte y que se atenta contra su vida. Usted ha sido, este fin de semana, nos dicen que recibió usted varias amenazas, sí, no de muerte, pero... No, sí, ya de por muerte. eso... digo, no de muerte, sino de que o deja usted Puebla o me matan. O le matan. Sí, quiero hacerte la aclaración que desde que recuperé mi libertad, que fue prácticamente el 2, el 3 de octubre, fue noche y madrugada, el año pasado, Claudia Rivera asume el cargo el 15 de septiembre de octubre. Entonces, o sea, 12 o 13 días después que yo salí libre, la recibimos con una movilización, en su primer movilización. Desde el 15 de octubre en que Claudia Rivera Vivanco asume el gobierno municipal, yo he recibido amenazas en mi teléfono celular. Amenazas de que me van a revivir expedientes jurídicos abiertos, o que me van a inventar, que le van a... amenazas que ya están llegando
con mi familia, con mis hijos, ¿verdad? Y ahora, en este fin de semana, me mandan una última amenaza que voy a denunciar ante la Fiscalía, en donde si no abandono el estado de Puebla en 4 días, voy a amanecer muerto en un basurero, así textualmente dice el mensaje. Entonces, estoy aquí contigo, obviamente no me fui del estado, y si amanezco en un basurero o me pasa a mí algo, pues yo responsabilizo a Claudia Rivera Vivanco. A ella directamente, porque es con la única que yo estoy sosteniendo una lucha crítica, respetuosa, porque aquel político que asuma un cargo público y no esté abierto a la crítica, o no es político, o no está preparado para el cargo, efectivamente. Yo estoy haciendo críticas con documentos en la mano que puedo demostrar, ¿verdad? En este caso, quiero cerrar el tema de los uniformes. Debe de investigar la autoridad correspondiente. Claro. Y aquí se involucran autoridades administrativas como la Contraloría para inhabilitar, en su caso separar del cargo a Leobardo Rodríguez Juárez. Pero como lo pone, el Contralor lo pone Claudia Rivera, pues tampoco aspiramos a mucho. Pero esperemos que el gobernador Barbosa, en ese combate a la corrupción que está demostrando, que está iniciando incluso con los presidentes municipales emanados de su mismo partido, como fue Tehuacán, inicie la Fiscalía del Estado, ¿verdad? También una investigación por este fraude cometido, este daño cometido al erario de los poblanos, por Leobardo Rodríguez Juárez, porque no se termina cambiando los uniformes. Claro que no. Aquí una cosa es cambiar los uniformes y otra prevalece la acción. Hubo una acción, una conducta criminal, ¿verdad? Que debe ser sancionada y castigada. Entonces, esto es en cuanto a los uniformes. En cuanto a las amenazas, tengo entendido que también están amenazando a Susana Vidal, están amenazando a su comité, a varios trabajadores disidentes, nos quieren confrontar inocentemente con mensajes que le mandan, haz de cuenta, a la compañera Juanita, hablando mal de Petrita y viceversa, pero no, nuestro movimiento y nuestra relación es muy sólida, es un movimiento, no es una ocurrencia. Entonces sí, yo aprovecho tu espacio para denunciar públicamente que cualquier cosa que le pase a mi familia, a Susana Vidal, a su dirigencia y a un servidor, pues responsabilizamos a Claudia Rivera Vivanco, ni siquiera a Gonzalo Juárez, porque Gonzalo Juárez pues forma parte del equipo de Claudia Rivera Vivanco. Claro, entonces, claro. Sí, es importante, porque me han salido a amenazar su síndico, queriéndome inventar otro delito, como los que inventó los gobiernos panistas, los gobiernos represores panistas. Entonces, vuelvo a lo mismo, tiene mucha similitud cómo gobierna Claudia Rivera, también es represora, ¿no? Y más allá de que pueda yo reincorporarme a mi puesto de trabajo o no, yo pido respeto, ¿verdad?, a la libertad de expresión, a la libertad de expresión. Esos mensajes son vil, son inmorales, son de gente cobarde, ¿verdad? Son de gente mafiosa, con prácticas mafiosas. Entonces, pensamos que cuando votamos por Morena en la capital, el espionaje se iba a acabar. Pero no, mi teléfono, recibo llamadas, recibo mensajes. Si yo envío un mensaje, me mandan diciendo, mira, acabas de enviar este mensaje y sabemos dónde estás, te estamos siguiendo, en fin. Pero yo estoy convencido, Gerardo, que nosotros como generación debemos entregar un mejor país a nuestros hijos. Y si en nosotros no está, porque no somos los que ostentamos el poder en los cargos públicos, pues sí poner el ejemplo a otras generaciones, a los jóvenes, que señalen, que critiquen, que sean pensantes, porque es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra ciudad capital. Aparecen los primeros lugares de robo a vehículo, feminicidios, la inseguridad está desatada y no es posible, Gerardo, porque yo voy a dedicarme a escribir sobre temas municipales que los domino completamente, como la corrupción que prevalece en el bacheo. Un ejemplo, y no me quiero desviar nada más. Miles de baches que inundan e invaden nuestra ciudad y solamente se encuentran con 3 cuadrillas para bachear. Cada cuadrilla con 3 bacheadores. O sea, decirle a los poblanos que tenemos 9 bacheadores, gracias a Claudia Rivera, para atender los miles de baches.
Y de casualidad esas tres cuadrillas son de empresas privadas. Habría que investigar el amiguismo, el guatachismo, cómo se dieron. Y luego el material de pésima calidad. Y ahí te va otra. Y los trabajos no están siendo supervisados por la Dirección de Obras Por Públicas. acá no tapan y por acá se destapan. Y ahí te va otra primicia aquí en tu espacio, ¿no? ¿A quién crees que les entró Claudia Rivera la adjudicación de los contratos para las empresas de obra pública de ese bachetón? ¿No? Sí, el programa, sí. Pues a Leobardo Rodríguez Juárez. Se los quita el director de obra pública para que Leobardo sea... Leobardo es un soldador, está claro, todos. Lo que yo estoy diciendo, miles de trabajadores en el Ayuntamiento de Puebla, pero concretamente los que están en la SECAP, en la Secretaría de Administración, a cargo de Leobardo Rodríguez Juárez, lo saben, no lo dicen porque conservan su trabajo, pero yo no tengo trabajo que perder y no me lo han querido regresar. Y en este otro tema, que dicen que está extraviado mi expediente laboral, que fue el que tú enlistaste al inicio, ¿verdad? Pues señalo nuevamente, y es que no vengo a ofender a Leobardo Rodríguez Juárez, lo vengo a definir. Es un mentiroso corrupto. Además de corrupto, miente sistemáticamente. Es un deporte para él mentir hoy, mañana, ¿verdad? Porque en el tema de los uniformes quiere hacer ver por medio de... Está haciendo válido algunos contratos de publicidad con algunos periódicos, que él fue el que lo descubrió. No, mentira. Los que lo descubrieron fueron los trabajadores. Los que lo señalaron fueron los trabajadores. Y él, al ver que iba a haber la denuncia, se anticipa ante los medios de comunicación. Así es. Pero, curiosamente, ahora que está siendo señalado por corrupción, saca mi tema de que mi expediente fue quemado, extraviado, ¿no? Entonces, qué curioso, porque pues por supuesto que es un distractor, pero yo no soy hombre que mienta ni que deje pasar las cosas cuando refieren mi nombre o cuando se involucra mi persona, ¿no? Aquellos que me llaman, hay algunos periodistas que escriben y dicen convicto. Juárez fue convicto, Magón fue convicto, Mandela fue convicto. Claro. Y hay a veces calificativos que honran. El mismo Dante Delgado, por hablar de recientemente el gobernador de Veracruz, fue a la cárcel, hoy es líder de Movimiento Ciudadano y es senador de la República. Y yo lo que les digo es que en mi caso, y los que me conocen, que son miles de personas, saben que yo fui preso en la administración de Moreno Valle y de Antonio Gale, ¿verdad? Por no estar de acuerdo en las formas de gobernar. Como hoy tampoco estoy de acuerdo con las formas de gobernar de Claudia Rivera, hoy sigo siendo amenazado con cárcel o incluso hasta con muerte. Entonces, voy a presentar las denuncias ante la Fiscalía. Digo, entiendo que el tema de la inseguridad pública en el Estado es muy fuerte, que hay un déficit de policías. El gobernador está hablando que se van a contratar en el nuevo presupuesto para el próximo año que se ejercerá, se contempla la contratación de policías. Digo, pero si entre esas me pueden asignar seguridad, se lo voy a agradecer al gobernador, ¿verdad? Porque sí estoy siendo acosado por el gobierno de Claudia Rivera, ¿verdad? A mí me están siguiendo, me espían, me graban, y pues esto no puede ser en una ciudad de Puebla que se precia de que estamos en un cambio deseosos de que ya esas prácticas se terminen, ¿no? Y en el caso, vuelvo al tema de mi expediente que está perdido, y pone como pretexto que mi reinstalación no se puede dar porque está perdido el expediente. Y no ha sido solicitada. Y que yo no lo he solicitado. Quiero puntualizar varias cosas. La primera, Gerardo, yo solicité mi reincorporación cuando todavía era presidente Luis Bank, y lo solicito por un tema de prescripción laboral. Es decir, si yo salgo libre, recupero mi libertad el 3 de octubre, yo tengo un término para presentarme a laborar o empiezan actas administrativas. Yo hubiese procedido mi baja. Yo me dirijo por oficio al entonces presidente municipal. Y Luis Van no contesta ni sí ni no. Le deja la pelotita a Claudia Rivera. Claudia Rivera, después de que... ¿Me repite la fecha que fue esto? Debió de haber sido en los primeros 3 días, antes, a más tardar el 6-7 de octubre debió de haber ocurrido. Del 2018. Yo tengo el oficio con acuse de vacío. Uh-huh. Sin embargo, todos estos oficios que he promovido y todo, quedan rebasados con una primicia que te voy a dar en este momento. Venga. A ti en este espacio, en tu noticiero.
Resulta que Claudia Rivera dice, yo no conozco al señor Israel Pacheco, me tronó los dedos, dice que para el ayuntamiento, ¿no? Y empieza una confrontación que yo considero innecesaria, porque yo lo único que hice fue pedir mi reinstalación vía oficio, a la cual tengo derecho. Y se pusieron histéricos los de la administración riverista, de Claudia Rivera. Muy bien, me notifican una baja, sin fundamento. Meto la demanda laboral que obra en el tribunal de arbitraje, ese tribunal amafiado, mediocre, opaco, ¿verdad? Que existe, que no imparte justicia verdaderamente laboral. Bueno, cuando yo meto la demanda laboral y se da la movilización de mis compañeros reinstalados, se llega a un convenio laboral entre el ayuntamiento y un servidor. ¿Qué fecha fue, más o menos? Aquí lo tengo y te lo voy a obsequiar, Gerardo, si me permites. Estamos hablando que Israel Pacheco sí signó un convenio Sí. con el ayuntamiento de Claudia Rivera, Es vía correcto. el síndico municipal, Es vía la junta... Aquí está, Gerardo. Esta firma que aparece aquí es la mía y esta otra que aparece aquí es la del síndico. me permite para que la pongamos a refinar, la ponemos. Chico Gonzalo Castillo. Acá nos está dando una primicia Israel Pacheco, líder moral de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, de que tanto Claudia Rivera y el secretario de administración y el síndico municipal mienten totalmente al decir, Claudia Rivera, que no conoce a Israel Pacheco. 2, que el señor Leobardo Rodríguez Juárez, que su expediente se desapareció, que está quemado y que no existe. Y 3, Gonzalo Castillo, que es el síndico municipal, también dice desconocer que Israel Pacheco haya solicitado su reincorporación. Públicamente al el síndico me desconoce, pero públicamente me amenaza. O sea, no es represión y aprovecho esto porque estoy mostrando la primera hoja, pero miren quién firma el convenio de mi reinstalación. A ver si nos refina. El abogado del pueblo, el representante del que, por cierto, el jurista Carlos Mesa se ha referido y lo ha descrito tal cual, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que estoy mostrando este documento. Este convenio existe, está firmado, depositado y ratificado ante el Tribunal de Arbitraje. A mí me tienen que haber reinstalado desde el 7 de octubre pasado y siguen con la especulación de que como mi expediente está perdido, y te quiero decir algo, Gerardo, en términos de derecho, el que mi expediente esté extraviado no es causa imputable mía. Claro. Como diría Luis Paredes, si la torta es de jamón, que no la hagan de a pedo. Es pedo de Leobardo Rodríguez Juárez, no es pedo mío. Y así coloquialmente se lo digo. Sí, claro. Que ya basta, ya estuvo bueno. Yo no soy hombre que simule ni diga cosas, estoy hablando con un convenio en la mano, firmado, depositado y ratificado ante la autoridad correspondiente. Y hay una cláusula. De fecha yo te lo obsequio. 14 de marzo del 2019. Es correcto, Gerardo. Desde Fecha marzo. Y el señor sale diciendo, es que no sabemos si se va a reinstalar o no se va a reinstalar. Pues no sabe, porque a lo mejor el señor, como no le alcanza a irse a África como su presidenta, a viajar, se va a Canoa, está más interesado en que le autografíen un libro. Que se ponga a trabajar, se ponga a chambear, que no se distraiga, que se concentre en lo que debe de ser. Porque el señor es el secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla y Gonzalo Castillo, pues el síndico del Ayuntamiento de Puebla. Y el tribunal, es decir, la autoridad laboral con la que se signó el convenio de mi reinstalación, es el Tribunal de Arbitraje de Puebla. Y entonces Claudia dice, no lo conozco. El síndico sale y dice, no sé, pero lo voy a denunciar. Y este sujeto, gordito, sale y dice, tontito, dice, es que se quemó el expediente. 2 comentarios en relación a que no aparece mi expediente laboral. Si efectivamente fue la administración pasada, porque todas las culpas las tiene la administración pasada, si entonces en su entrega-recepción, ¿qué revisó el señor? Su entrega-recepción, la administración pasada se levantó un acta de entrega-recepción. Claro. Ahí se debieron de haber entregado todos los expedientes de la Dirección de Recursos Humanos de la plantilla de los trabajadores. Hay una omisión
o hay una acción dolosa, ¿y por qué no la señaló y la castigó, la sancionó? Dice, es que lo denunció Luis Van, se cura en salud. No, si este señor para mentir está asesorado. Dice, es que cuando no se encuentra el expediente de Israel Pacheco, el entonces presidente Luis Van presentó una denuncia ante la fiscalía. Muy bien, pero administrativamente, ¿por qué no sancionaron? Porque a ningún funcionario de Gali lo han sancionado. Ni uno. Solo. Y se lo dijo el gobernador Miguel Barbosa en su informe a la presidenta Claudia, que no había habido sanciones ni investigaciones. Esta es una de tantas. Por otro lado, si lo extraviaron los pasados o los actuales, pues ese no es problema mío, Gerardo, ¿verdad? Ellos tienen el sistema de nóminas y pueden meter una consulta en donde desde el primer día que yo entré a laborar al ayuntamiento hasta el último, cuáles son mis salarios, los montos de mis salarios, mis percepciones. En el archivo general, el archivo histórico y de concentración que pertenece, para variar, a Lisa Aceves, nuevamente, ahí obra mi nombramiento de base, está registrado en hoja, libro, ¿verdad? Y certificado por el entonces secretario del ayuntamiento. Entonces, la alta del IMSS, pues que se la pidan al IMSS. O sea, es absurdo el pretexto que no me reinstalan porque no aparece mi expediente. Por otro lado, en una de las cláusulas, Gerardo, de este convenio que te estoy obsequiando, que te traje copia, se dice claramente que de no reinstalarme en el ayuntamiento, me van a tener que pagar salarios caídos. Y esto que yo te estoy trayendo, Gerardo, es grave, porque si ya ni sus firmas respetan, pues yo le pregunto a los poblanos, ¿qué clase de gobernantes en el Ayuntamiento de Puebla tenemos? Estamos hablando de firmas, estamos hablando de sellos. Yo lo traje públicamente y lo abro. Es un tema personal, que dudé en hacerlo, pero ya estuvo bueno que el señor mienta un día y el otro también, ¿verdad? Y así como miente conmigo, miente con los uniformes y miente con la disidencia, ¿no? Con todo lo que les incomoda. Entonces, yo te lo dejo, te lo obsequio, lo pongo al escrutinio, a la crítica pública. Hay laboralistas que me digan si este convenio tiene o no validez, como para que salga el secretario de Administración diciendo, estamos valorando si lo reinstalamos o no. No, ya el tiempo de valoración, Eduardo Rodríguez Juárez, ya se te pasó. Además, tú no eres autoridad. El síndico está firmando un convenio, es decir, de común acuerdo las partes. Incluso también en esta cláusula, más adelante menciona que me desisto de la demanda, toda vez que estamos acordando la reinstalación. Entonces, este es mensaje para mis compañeros trabajadores. Israel Pacheco Velázquez sí regresa al ayuntamiento. ¿No? Sí regresa al ayuntamiento. Le guste o no a Claudia Riga, le guste o no a Eduardo Rodríguez Juárez, yo tengo derechos generados por más de 27 años y medio en el ayuntamiento. Es decir, yo ya estaba en el ayuntamiento antes que llegara Claudia Riga. Don Carlos Castillo, veo que está usted atónito. No, es que me quedo atónito porque fíjese, don Gerardo. Ya veo la exclusiva que está dando Israel Pacheco a este espacio. Algunas puntualizaciones para nuestro auditorio. Sí. La primera, de reiterarles a toda esta gente que gentilmente nos está viendo que este es un espacio plural 100%. Claro. Este espacio está abierto para la crítica, para los comentarios de Para las Claudia Rivera fuerzas, para todo Ibarco, para Gonzalo Juárez, Cuando para... gusten, si en uno de sus viajes me dedican 20 minutos, podemos debatir. Yo debato con la presidenta, cuando guste. No debato con nadie, porque con todo respeto no tienen el nivel. Y al respecto, perdón, de lo que estoy comentando, lo digo respetuosamente para nuestro auditorio, porque la visita a este espacio de foro de expresión de Israel Pacheco ha causado polémica como nunca se había visto en las redes. Venga. Todos contra todos, hay una confrontación entre seguidores reales de Israel Pacheco, robots o bots de la administración de Claudia Rivera, porque pues uno lo sabe identificar, bots groseros, bots que se suman al proyecto de Israel Pacheco. Échalos porque le pedimos a
a Beto que nos hiciera favor de no haber corte para cerrar ya con Israel Pacheco y le pagamos los comerciales en la parte final del programa, porque si no se nos cortaba la transmisión. A ver, don Carlos. Pues mire, tenemos 15 minutos más. Dice, por ejemplo, Reina Juárez, el idiotita anda de malas, bueno, no sé, y que llegues pinche naca, se ve que se empiezan a ofender entre ellos. Ya llegó la me huevos número 1, ja, ja, ja. Hola, princesa. Bien. Pese a quien le pese Israel Pacheco, amigo y líder, vamos contigo. Adolfo Rivera está viendo la transmisión. Barbie Pacheca, jajaja, nunca había conocido a un periodista tan vendido, no sé si se refieran a usted o a mí, yo creo que a usted. Ya tiene datos, te los comparto. Sí, mi bonita, es lo que por eso le estoy diciendo. Venga. Me encantan todos ustedes. Destacado líder. Don Carlos Castillo, saludos, y a don Gerardo Pérez, un abrazo. Israel Pacheco, gran líder, verdadero luchador social, nada que ver con el sátrapa de González o Gordo Juárez. Es como un video de totitos que les han dado la oportunidad de hablar. Bravo por mis amigos que promueven a las personas con síndrome, pero de pendejos. Jajaja, es Jessy González. No sé si exista esta señora, dama, Jessy Juárez, o sea un bot, porque le digo, yo tengo mis dudas que sean verdaderos. Su entrevista, dice Ignacio Juárez Sarri, su entrevista... ¿Ignacio Juárez de 24 horas? Ignacio López, su entrevista de pura risa, jajaja. Pues te invitamos a que vengas a tomar estos micrófonos, si es que existes o eres bot. De que te vengas a reír. Claudia Rivera hizo admiración de cuarta corrupta, se hace que no ve Israel. Habla sin miedo, es un verdadero luchador social y en favor de los trabajadores. Miguel Ángel Castillo está viendo el video. De nuevo esta señora, dama, mujer, señorita, etcétera. Qué bueno que este medio es para puro reportero con ese síndrome. Se ve que ha de estar en la nómina y gana bien, o la mandaron, digo, si es que existe, o no, si no es que es un robot. Esos serán desfiles de compañeras y de escorts. Amiga Reina Juárez, tú sí tienes los pantalones bien puestos, te felicito. Ja, 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 crítico, ¿verdad? Te fuiste a la cárcel por no respetar tratos, no porque dices ser crítico. Y así, don Gerardo, no termino de leer, pero le digo, la aclaración puntual para nuestro auditorio. Aquí se lee porque todas las voces se escuchen, estamos leyendo los a favor y los en contra. Sí le digo, me queda la duda de cuántos son bots. Sí, son bots, porque no se ven, porque ni siquiera en otras transmisiones se habían subido. Y ahorita de repente alguien les pasó corriente que el líder Israel Pacheco iba a estar y se soltó verdaderamente la guerra. Y bueno, pues para nosotros felices porque es auditorio que nos está viendo, pero además todo este espacio está abierto para que vengan, y si hay un grupo que encabeza este señor Leonardo Rodríguez, pues que vengan también, que vengan. O Gonzalo Juárez. Así es, que vengan a hablar, Gonzalo Castillo, que vengan a hablar y expresar lo que sienten y contra qué bueno el líder. Que lo hagan. O a defenderlo. A la invitación a tu espacio, Gerardo, ¿no? Está abierto, Israel, siempre ha sido abierto, por eso le robamos el eslogan a Pepe Cárdenas: aquí todas las voces se escuchen. Déjenme recapitular rapidísimo, nos quedan 10 minutitos, esta exclusiva que está dando Israel Pacheco a Foro de Expresión de Radio en Redes. Sale el secretario de Administración y el síndico en su momento a decir que no, Israel su reincorporación al ayuntamiento. A raíz de que truena este pasado fin de semana la compra fraudulenta, la adquisición fraudulenta de uniformes que rebasan los 14 millones de pesos, y que hoy los trabajadores sindicalizados que comanda Susana Vidal van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de fraude al erario público. Le están virlando 14 millones, el erario público municipal, a las arcas municipales, 14 millones de pesos. Sale el señor Leobardo Rodríguez Juárez a decir que no está el archivo, que se quemó, que no está el expediente de Israel Pacheco. Hoy Israel Pacheco temprano aceptó la invitación que le habíamos hecho el pasado fin de semana y nos trae un documento oficial donde él, desde el 14 de octubre, de marzo. 14 de marzo de este año 2019, firmó un acuerdo, un convenio con el síndico municipal, que es el abogado del pueblo, el abogado de la ciudad de Puebla, y con Israel Pacheco, avalado
y registrado ante la Junta de Conciliación del municipio de Puebla. Con esto Israel Pacheco, después de guardar silencio, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 8 meses, rompe el silencio y dice: señores, acá está mi convenio de reincorporación. Hoy lo hago público porque me están amenazando de muerte y porque dicen desconocerme, que yo no existo ya en los archivos del municipio de Puebla. Gerardo, si me permites, adelante, incluso que me hicieras favor de leer la cláusula sexta de ese convenio que firma el síndico, que es el representante legal del ayuntamiento, que es lo que dice. Dice cláusula sexta: para el caso de incumplimiento del presente convenio, en el sentido de que el ayuntamiento, ojo, no reinstale a la autora, o sea, a Israel Pacheco, en la fecha indicada en la cláusula segunda de este convenio, el ayuntamiento, por conducto del síndico municipal, se obliga a pagar a la autora, insisto, a Israel Pacheco, los salarios caídos desde la fecha en que se señala en la demanda que fue separado del trabajo y hasta que sea reinstalada o reinstalado materialmente a su trabajo. ¿Y firma? Gonzalo Castillo Pérez, síndico municipal. Entonces, ¿quién miente? Ahora, ¿por qué no se ha dado mi reincorporación? Si jurídicamente ya existe un convenio que desde el 7 de octubre se debió de haber cumplido, ejecutoriado. Pues porque hay presión de Gonzalo Juárez, de sus delegados, tienen miedo a que yo regrese. Esa es la realidad. Es un tema sindical, ni siquiera de gobierno, de gobernabilidad. Porque yo a Claudia Rivera no le he hecho nada. Críticas, sí, y lo seguiré haciendo. Al próximo presidente municipal que venga y esté jubilado, pensionado, soy ciudadano poblano. O sea, ¿por qué no he de hacer una crítica a mis gobernantes? Yo fui formado con ese pensamiento crítico. Muy bien. El dirigente sindical está amenazando con desestabilizar al ayuntamiento, y el que está chantajeando a Claudia Rivera, pues es Gonzalo Juárez. Y la que se está dejando chantajear, ¿verdad?, con una total falta de autoridad, pues es la presidenta municipal. ¿Por qué? Porque nadie, esta frase cuántas veces no la hemos escuchado, nadie está por encima de la ley. Y esto, pues es ley. Está sancionado por autoridad. Entonces, por una amenaza del supuesto dirigente sindical, que no reinstalen a Israel Pacheco, porque mueve todo esto, es que no me quieren reinstalar. Y ya lo dijo, para concluir, porque adelantamos el tema del programa, porque nos volamos los comerciales de las 11:30 para las 12 del día. Nos vamos con esta frase que dijo Israel Pacheco: voy a regresar al ayuntamiento de Puebla. Porque soy trabajador de base y Claudia Rivera va de paso. Don Carlos. Le mandan un dato, don Gerardo, venga, dicen que a todos esos... Dice una señora que no son bots, son robots. Pues el caso es lo mismo, es un robot, lo estás moviendo. Pero me dicen que a todos los que están escribiendo en contra de líder Estado les van a dar 500 pesos. 500 pesitos. Por eso están, que se dan Con vuelo. razón. A lo mejor dicen, no quiero 500, quiero 1000, por eso se dan vuelo. De crédito para No, con la captura de pantalla para que vean que se inscribieron. Síganles dando. Israel Pacheco, gracias Gerardo, por su presencia, gracias por esa exclusiva. Don Carlos Castillo, Gerardo. Beto en controles y producción, Fina en las redes sociales. Mil gracias a usted por escucharnos, por darnos la oportunidad de estar con usted. Nos vemos, nos escuchamos mañana en su espacio Foro de Expresión de 10 a 12 del día, de lunes a viernes, claro, si Dios lo permite. Hasta mañana.